Iniciemos con la práctica 6, pero antes vamos a ver algunas situaciones que pasaron con la práctica 5. Les hice mucho énfasis que la práctica 5 debería de estar almacenada en una misma carpeta. Esto quiere decir que toda la información que yo utilice al diseñar una página web la tengo que clasificar y almacenar para que cuando yo suba esta información a internet la página se visualice completa. Cuando ustedes descargaron esta práctica en la carpeta de descargas, entonces también teníamos que almacenar aquí las imágenes con la finalidad de que la página al abrirla estuviera completa. Si yo no tuviera almacenados estos elementos, entonces aparecen únicamente los recuadros con las indicaciones de cada una de las fotografías. Es muy importante que cuando yo diseñe una página web tome en cuenta que toda la información que voy a utilizar en ella la tengo que tener almacenada en una misma carpeta y toda esa información debe de estar disponible en el sitio web en donde se va a almacenar esta página. Vamos entonces con la estructura básica nuevamente. Vamos a iniciar con un nuevo tema que es práctica 6 tablas. Dentro de los bloques de fichas que hemos estado trabajando, ahorita no he seguido un orden estricto. Voy a ir al último bloque de fichas que son tablas. Me falta todavía un bloque completo que es hipervínculos que más adelante retomaremos. Vamos a eliminar la primera línea de texto. A estos datos le vamos a dar formato de fuente impact tamaño 5 con un color y debe de estar centrado. Para esta práctica estos datos van a quedar al inicio. Recuerden que llevamos corregida ya la fecha, el grupo y el nombre. Toda la información que voy a utilizar para esta práctica nuevamente voy a generar poco a poco. Nos vamos al menú archivo, guardar como. El nombre del archivo es práctica 6 tablas. .html. Por favor revisen bien el nombre. En este caso no debe de haber espacios en blanco. Estoy utilizando guiones medios y guiones bajos, además de la extensión .html. Ya debo de tener disponible mi práctica para poderle enviar, más bien dicho abrir, en una de las ventanas del navegador. Y ya debo de tener aquí mis datos. Para esta práctica voy a enviar un archivo que se llama material para la práctica. Son una serie de direcciones de internet para trabajar los fondos, líneas en movimiento, letras y animales. ¿Qué voy a hacer con estas URL? Las voy a seleccionar, las voy a copiar y en mi navegador voy a abrir una ventana, en la barra de direcciones voy a pegar y me va a mostrar el resultado de lo que está ahí almacenado. Son 3 opciones para fondos, son 3 opciones para líneas GIF. Estas líneas son con movimiento, con algún diseño. Esta línea es la que utilizo en la práctica y también letras. Por ejemplo, tengo esta letra aquí. Esta sería la imagen con el tamaño real. Con los atributos de ancho y alto yo puedo modificar dichas características. Voy a darles la vista de la última referencia. Entonces copiamos, abrimos una ventana nueva, en la barra de direcciones pegamos y al dar enter nos va a mostrar la referencia del resultado. Entonces tenemos en este material 4 elementos diferentes que vamos a utilizar. Cuando yo diseño una página web puedo utilizar estas opciones siempre y cuando estén disponibles. Hay algunos sitios que se dedican a proporcionarnos diferentes elementos para el diseño de nuestra página web, pero también debemos de estar conscientes que cuando yo diseño una página web, esta debe de ser inédita. ¿Qué quiere decir la palabra inédito? Nuevo, novedoso, que apenas lo estoy creando yo desde cero. No se vale que vamos a crear una página web utilizando elementos de otras páginas web porque tendríamos problemas con los derechos de autor. Entonces tengo fondos, los voy a ir cerrando, líneas en movimiento, letras, tengo 3 opciones de letras y 3 opciones de animales. Si yo utilizo estos elementos en mi código, entonces cuando yo visualice mi página web siempre se va a visualizar independientemente de dónde esté mi archivo. Iniciamos entonces con la práctica. Vamos a insertar una de estas líneas
La característica de esta línea es que tiene un ancho del 100% y un alto de 15. Aquí estamos combinando en ancho el dato con porcentaje y el alto con puntos de píxeles. Recuerden que es importante colocar el texto alterno. También vamos a incluir una marquesina utilizando color. Ya vimos esta etiqueta, inclusive en la práctica pasada ya la utilizamos. Recuerden que tiene varios atributos. Puedo yo definir un ancho, un movimiento. Para esta práctica vamos a utilizar movimiento alternado. En la práctica pasada utilizamos dirección, que era derecha o izquierda. Puede ser arriba o abajo. Y también podemos utilizar el atributo BGColor dentro de marquesina para definir un color. Aquí hay un ejemplo de algunas de las opciones que podemos incluir. Vamos a definir un color y un movimiento, en este caso alternado. El título es inserción de tabla. El formato es fuente Rabier tamaño 6 con color. Tenemos fuente. Vamos a cerrar marquesina. Y vamos a repetir la misma línea que colocamos aquí después del título. Guardamos los cambios y visualizamos. Entonces aquí estamos utilizando una imagen que es una línea como una división. Estamos colocando el atributo BGColor dentro de marquesina para dar un color en esta sección. Estoy dando una fuente que es Rabier tamaño 6 y si observan el movimiento de la marquesina es que cuando llegue al límite de la página rebota y regresa. Igual del otro extremo de la página, llega al límite, rebota y regresa. Ya no va a pasar completo el texto y vuelve a iniciar. Este es el movimiento alternado que le estamos dando a la marquesina. Chequen bien las características de esta sección porque las vamos a estar repitiendo constantemente en nuestra práctica. Regresamos al código y vamos a iniciar con el siguiente bloque de fichas. Estas etiquetas son para realizar tablas. Tenemos la etiqueta principal que es Table, diagonal Table. Dentro de estas etiquetas vamos a trabajar la etiqueta TR que es para crear filas y la etiqueta TD que es para crear celdas. Tenemos aquí un ejemplo. La etiqueta tabla, podemos definir un borde y vamos a iniciar con TR, diagonal TR y TD por pares para indicar el número de filas y el número de celdas. Iniciamos con la etiqueta de tabla. Vamos a hacer una tabla de 3 filas y 3 celdas en cada fila. Entonces colocamos 3 veces TR. Esas serían nuestras 3 filas. Hasta ahí termina nuestra tabla. Dentro de cada fila vamos a trabajar 3 celdas. Sería la primera celda, la segunda y la tercera. Tenemos 3 celdas y en cada fila debemos de tener
3 celdas. El tamaño de la celda ahorita se va a ajustar al contenido. Entonces vamos a colocar el texto haciendo referencia a la fila y al número de la celda. Entonces tenemos la primer celda, que es fila 1, celda 1. Iniciamos con TD, terminamos con TD. La segunda celda, que es fila 1, estamos en la primera fila, celda 2. Iniciamos con TD, terminamos con TD. Y fila 1, celda 3. Nuevamente iniciamos con TD, terminamos con TD. Voy a copiar todo este renglón. Lo voy a pegar en esta sección y nuevamente en esta sección. Aquí tendríamos la fila 2 y aquí la fila 3. Vamos a continuar con la numeración de las celdas. Y ya tenemos concluida nuestra tabla. Esta tabla debe de estar centrada. Y le vamos a dar un formato de fuente. Colocamos Arial tamaño 5 y cerramos fuente. Guardamos y visualizamos los cambios. Ya nos debe de aparecer la tabla. En este caso, si observan, tenemos únicamente el texto porque no le hemos dado ningún formato a la tabla. Regresamos a nuestro código. Dentro de la etiqueta tabla vamos a darle un borde. Y ya me aparecen los límites de mi tabla. Observen que ahorita tengo efectivamente 3 filas, la fila 1, la fila 2 y la fila 3. Estas filas las creamos con la etiqueta TR. Y luego tengo celdas, la celda 1, la celda 2 y la celda 3 en la primera fila con la etiqueta TD. En cada fila tengo 3 celdas y abrimos tabla y cerramos tabla. Así es como nos debería de quedar nuestra primera tabla. Igual esta tabla la vamos a estar repitiendo constantemente en nuestra práctica, entonces nos debe de quedar muy bien diseñada. Antes de nuestra tabla vamos a utilizar 2 saltos y después de nuestra tabla repetimos los 2 saltos. Nos vamos al siguiente título. Vamos a copiar desde línea hasta línea, incluyendo los 2 saltos. Tenemos la línea, la marquesina, el título, cerramos marquesina, la línea y los 2 BR. Copiamos y pegamos. Aquí la referencia va a ser inserción de tabla.
con borde. Vamos a utilizar otro color. En la marquesina y en la fuente. Recuerden que este color va como fondo y este color debe de contrastar. Para esta sección de la práctica vamos a colocar 3 tablas iguales. Voy a copiar desde centrar. Desde la etiqueta centrar la tabla que acabamos de dibujar hasta BR. Y la voy a pegar 3 veces. 1, 2, 3. Guardamos los cambios y visualizamos. Ya debo de tener un segundo título que se llama inserción de tablas con borde. Tiene exactamente las mismas características del título anterior, únicamente voy a cambiar el color de la marquesina, BG Color, y el color de la fuente. Quedan los mismos atributos de movimiento alternado y me deben de aparecer ya las 3 tablas que son exactamente iguales a esta. Aquí lo que voy a hacer es colocar diferentes anchos de bordes con diferentes colores. Me voy a regresar a mi primer tabla de esta segunda sección. Inserción de tablas con borde. Esta primer tabla, entonces, le voy a dar un borde 10 y un color de borde con el atributo Border Color. Aquí tengo la opción de el atributo border, el número puede variar, y el atributo border color indicando el color del borde. Esta sección nuevamente puede ser con un nombre de color en inglés o un código. Para nuestra primer tabla vamos a tener el borde 10 y un color. Nos vamos a nuestra segunda tabla. El borde va a ser 5 y un color de borde. Y en la última tabla va a ser un borde 3 y un color de borde. Guardamos los cambios y visualizamos. Ya voy a tener aquí los diferentes anchos: 10, 5, 3. Si observan, el ancho del borde únicamente se va a aplicar al contorno de la tabla. En la parte interior sigue la misma cuadrícula, lo único que lo va a afectar es el color. Aquí tengo un borde con un ancho de 10, aquí tengo un borde con un ancho de 5 y aquí tengo un borde con un ancho de 3. Nuevamente vamos a repetir nuestro título. Después de BR vamos a colocar el título.
Recuerden que el título inicia en la imagen y termina en la imagen con los dos saltos. Copiamos, pegamos. Ahora vamos a colocar inserción de tablas con relleno. Nuevamente vamos a cambiar el color de la marquesina y el color de la fuente. Esta sería nuestra sección. Ahora vamos nuevamente a copiar la primera tabla y la vamos a repetir 3 veces. Copiamos desde la alineación de la tabla hasta BR. Aquí, aunque se está viendo ya mucho código, si observan estamos copiando y pegando. Lo más importante es no perdernos de qué sección copiamos y en dónde la vamos a pegar. Lo único que voy a hacer es la corrección. El borde es 10 con un color. Entonces voy a pegar mi tabla 3 veces. Esta es una vez, la voy a copiar, 2, 3. El borde es igual, lo único que voy a hacer es cambiar mi color. Entonces, en esta sección de inserción de tabla con relleno, tengo un color de borde y el borde 10. En cada tabla el ancho es igual, lo único que va a cambiar es el color de la línea. Visualizamos. Ya tengo mi siguiente sección, inserción de tabla con relleno, y tengo mis 3 tablas. En esta parte ya colocamos los ejemplos de borde, tenemos el atributo border color y ahora vamos a ver BG color, ¿sí? Estos dos atributos ya los habíamos utilizado en body para darle color a la página o para utilizar una imagen. En este caso vamos a utilizar BG Color. Chequen bien, estos atributos se pueden utilizar de 3 maneras diferentes. Si yo el atributo lo coloco dentro de la etiqueta Table, le va a dar color o imagen a toda la tabla. Si yo lo utilizo dentro de TR, le va a dar color o imagen a toda la fila. Y si yo lo utilizo dentro de TD, le va a dar color o imagen a toda la celda, ¿sí? Entonces, estos atributos pueden ser dentro de la etiqueta Table, dentro de la etiqueta TR o dentro de la etiqueta TD. Vamos a ver el ejemplo. Vamos con nuestra primer tabla, que es después del título, con relleno. Entonces, si yo utilizo BG Color, es un atributo, va dentro de la etiqueta. Toda la tabla va a quedar con este color de relleno. ¿Sí? Ya tenemos nuestro relleno. En el siguiente ejemplo vamos a hacerlo por filas. Voy a poner un color de relleno en esta fila, otro color de relleno en esta fila
y otro color de relleno en esta fila. Y en la última tabla vamos a hacer el color de relleno por celdas, haciéndolo alternado. Este ejemplo ya quedó completo. Nos vamos a nuestra segunda tabla y aquí el atributo BGColor lo voy a colocar dentro de TR. Les recuerdo que los colores son los que ustedes decidan, tienen una amplia gama dentro del código. Guardamos los cambios. Y aquí ya tengo colores diferentes por fila dentro de la etiqueta TR. Lo que hice aquí fue repetir el color en la primera y última fila. Pueden poner los 3 colores diferentes. Nos vamos a nuestra última tabla. En esta tabla vamos a utilizar ahora el atributo dentro de TD. Vamos a dejar 2 colores. Y vamos a manejarlos de manera alternada. Ahora me quedaría aquí el color oscuro, el color claro y el color oscuro, como si fuera un tablero de ajedrez. Recuerden que ese atributo se coloca en la etiqueta de inicio. Y nos quedaría así nuestro ejercicio. El atributo BGColor dentro de Table, el atributo BGColor dentro de TR y el atributo BGColor dentro de TD. Repetimos la línea. Es donde inicia la imagen, donde termina la imagen, con BR. Es inserción de tabla con alto y ancho. Cambiamos el color de la marquesina.
Y vamos a colocar nuestra primer tabla. Recuerden que es donde inicia la etiqueta de centrar hasta BR. Vamos a darle un borde 12 con un color. Y ahora vamos a definir el tamaño de nuestra tabla. Ahorita la tabla tenía un tamaño. Voy a guardar. Nos vamos a nuestra última sección. Esta tabla tiene un tamaño dependiendo del contenido de la celda. Si yo aquí el texto lo tuviera yo más largo en alguna de las celdas, empezaría a crecer mi tabla. El ancho está en función del texto y el alto está en función del tamaño de la fuente. Pero ahora a esta tabla yo le voy a definir un ancho y un alto en relación a lo que me marca aquí mi etiqueta. Entonces igual tengo los atributos de alineación. Puedo tener centrado y derecho. Tengo dos opciones de alineación. En este caso, el atributo de alineación en posición horizontal y el atributo de alineación en posición vertical. Ya habíamos visto estas opciones: centrado, derecho y justificado, o el atributo para alineación vertical, ¿sí?, superior o inferior. Tenemos aquí el atributo que se llama B-align, y dependiendo de dónde yo coloque mi atributo es la referencia de alineación que me va a dar. Entonces tengo dos opciones de alineación y también vamos a ver lo de el atributo de alto y ancho. Nuevamente puedo manejar el número en píxeles o el porcentaje, ¿sí? Los atributos se pueden también colocar dentro de TR, dentro de TD. Tenemos por ahí otra etiqueta que nos falta, que es TH, y estos atributos también se pueden colocar dentro de la etiqueta de tabla, dependiendo de cómo quiera yo manejar las dimensiones. Aquí tengo un ejemplo. Si yo defino que la altura de este elemento es del 40%, ¿sí?, este elemento es del 20% y este elemento es del 40%, la suma de estas alturas me tiene que dar 100% si lo manejo con porcentajes. Las celdas, puedo también definir diferentes dimensiones. Entonces, si yo digo que mi primer celda tiene 50%, pues tengo que distribuir el resto de el total del 100 en mis demás elementos, en cuanto a ancho y en cuanto a alto, ¿sí? Vamos a regresar a nuestro código. Bien, vamos a trabajar el alto de cada fila de 300. Entonces, aquí no estoy utilizando porcentaje, lo voy a hacer directamente con puntos de píxeles. Entonces mis tres filas van a tener una altura de 300 puntos. Aquí no hay necesidad de ajustarlo al 100. Los 300 puntos van a estar directamente aplicados a la fila o a la celda. Y en mi primer fila voy a dar un ancho igual de 300 puntos.
Este ancho lo voy a repetir en las 3 celdas de mi primer fila, ¿sí? Estas celdas van a definir el ancho de toda la tabla. O sea, en la siguiente fila no puedo poner anchos diferentes porque estos son los primeros que se van a leer y se van a aplicar. Entonces, nada más lo coloco en la primer fila, en donde estoy definiendo los anchos de las 3 celdas. Las alturas sí las tengo que colocar en las 3 filas para definir el ancho total. Y así quedaría nuestra tabla. Tiene 300, 300 y 300 de puntos de píxeles y tiene una altura de 300, 300 y 300. Observen que los elementos ya no quedaron centrados. A pesar de que yo tengo mi atributo de párrafo centrado, no me lo está aplicando a las celdas. Para yo poder centrar estos elementos, tengo que utilizar el atributo de alineación dentro de TD. Si yo quiero que esta fila completa se centre, puedo hacerlo directamente dentro de TR. Si quiero que nada más una sola celda se centre, lo voy a hacer dentro de TD. Bien, vamos a ver cómo queda nuestra práctica. Ya la terminamos, aunque parece que está muy larga, pero ya está finalizada. Bien, vamos a colocar una imagen como fondo de las 3 opciones que ahí les marco. Y en esta parte, que es nuestra última tabla, chequen cómo debe de quedar. Al final de nuestra tabla tenemos 2 saltos y volvemos a colocar la misma línea que hemos estado utilizando en cada una de las secciones. 2 saltos, la línea y 2 saltos para que aquí haya un espacio, ¿sí? Recuerden que todas las marquesinas tienen el movimiento alternado. Y ya nada más nos faltaría terminar con esta sección. Observen que en la primera fila tenemos en esta celda el atributo BGColor. Además del atributo BGColor, tengo una imagen colocada aquí. Esta imagen va a tener un ancho y alto de 200 puntos. Y debe de estar centrada. En la segunda celda únicamente voy a dejar el texto centrado en negrita. Si ustedes observan, toda esta tabla tiene el atributo dentro de Table Background y estoy definiendo una imagen como fondo a toda la tabla. Pero en determinadas celdas dentro de TD estoy utilizando BGColor, como sería en esta celda y en esta. Entonces, en la primera fila me queda BGColor con una imagen de 200 por 200. En la segunda fila me queda únicamente el texto centrado en negrita. En la parte del fondo, les vuelvo a insistir, es el fondo de toda la tabla. Y en la tercera celda de esta primera fila, nuevamente voy a utilizar BGColor dentro de TD. Y ahora el texto lo voy a poner con color blanco. Entonces el fondo tiene que ser oscuro, o inclusive si les gusta negro, pues negro. En la segunda fila de mi tabla, nuevamente la celda 4 y la celda 6 únicamente debe de estar centrado
y tengo que colocar el texto en negrita. Aquí para centrar, ¿sí? Align igual center lo tengo que colocar dentro de TD, o si lo quiero para toda la fila lo puedo colocar dentro de TR. Aquí voy a colocar una imagen de las 3 imágenes que están disponibles, igual con un tamaño de 200 de ancho por 200 de altura. Y en la última fila, nuevamente, si observan, se repiten, nada más que están alternados. Una celda con color, una celda con texto únicamente centrado y en negrita, y repetimos una letra con color. Vamos a ver el ejemplo de la primer fila, y ya tomando como referencia ese ejemplo, ustedes tienen que repetir los demás elementos para que nos quede así nuestra tabla. ¿Sí? Regresamos a nuestro código. Entonces, la primer celda tiene un relleno y una imagen. Bueno, hablamos que toda la tabla tiene el atributo background y vamos a colocar un relleno. Esto es para darle un fondo con una imagen a toda la tabla, por eso lo voy a colocar dentro de la etiqueta tabla. Y si observan, aquí ya tenemos el relleno de imagen en nuestra tabla. Aquí voy a colocar un relleno diferente. Recuerden que para la página web es dentro de body, voy a utilizar el atributo background. Entonces, debo de tener todos mis elementos centrados. Como son todos los elementos de la fila, voy a utilizar el atributo centrar dentro de TR. Y me voy a ir a mi primer elemento. Voy a dar aquí en cada celda Enter. Las celdas no están hacia abajo, las celdas están una después de otra. Lo voy a hacer así nada más para ubicar mis 3 celdas y qué voy a colocar en cada celda. En la primer celda no hay ningún texto. Vamos a dar aquí Enter. Lo que yo tengo en mi primer celda es una imagen de una letra. Recuerden que tengo que colocar la etiqueta para insertar la imagen. Es IMG SRC, tengo ya mi URL, voy a definir ancho y alto. A este TD le voy a dar un color de relleno. Entonces, tengo mi color de relleno, dentro de esta celda tengo mi imagen
y estoy definiendo que sea de 200 de ancho y de 200 de alto. Y ya tengo mi primer ejercicio de celda. Observen que cuando puse dentro de TR centrar, ya se centraron todos los elementos de mi celda. En esta segunda solo queda negrita y en esta tiene color de fondo y la fuente en blanco. En mi segunda celda tiene el texto en negrita ya terminamos con esa celda y en la siguiente celda en negrita pero con el color blanco u otro color, un color clarito. Recuerden que el color únicamente va a ser para este texto. Y dentro de TD un color oscuro. Ya tenemos entonces nuestra primera línea. Observen que aquí ya está en negrita. Aquí tengo ya una fuente diferente al color de relleno. Ya hicimos nuestra primera línea. Haciendo estas características, lo único que tienen que ver es ahora cómo lo van a aplicar en las siguientes líneas. Regresamos a nuestro resultado final. Entonces, aquí tenemos nuestra primera línea ya con la imagen GIF en movimiento, la celda con un relleno ya de la tabla y la celda con relleno. Aquí únicamente negrita, aquí tenemos relleno en la celda y aparte tenemos la imagen y aquí negrita. Y en la última nuevamente color de relleno con color claro en texto, únicamente negrita y tengo aquí mi relleno con imagen. Los colores pueden ser los que ustedes decidan. El color de la fuente únicamente negrita, aquí sí lleva color y terminamos, voy a cargar nuevamente la página con nuestra línea en movimiento, 2BR, línea y 2BR. Esta sería nuestra práctica. Si observan, es una práctica muy vistosa. Le colocamos una imagen como fondo a toda nuestra página dentro de Body y continuamos con las demás prácticas.